Bueno, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegro mucho de poder compartir una vez más unos breves pensamientos de la palabra de Dios. Eh, Algo que venía pensando hace unos días y que hoy, cerrando, digamos, este devocional, le hice algunas modificaciones. Si bien el tema es el mismo y tiene que ver con la obediencia, lo que es eh, la obediencia que Dios espera de nosotros como sus hijos, eh, realmente lo había pensado para un lado, pero después por algunas cosas que pasaron en el día y con algunas cosas que fui leyendo, encaré para otro lado. ¿Sí? Quisiera que podamos compartir juntos eh, uno de los momentos, una de las situaciones que David tiene que vivir, que él tiene que enfrentar ya siendo rey, ¿sí? Y esto está en 2 Samuel capítulo 6. Vamos a ir leyendo versículos salteados para justamente no extendernos en el tiempo con la lectura, pero por supuesto los invito a que ustedes lo puedan leer en su totalidad, el capítulo 6, y ya allí arranca con algo que nos hace reflexionar, que nos hace pensar sobre David, pero sobre todo nos hace reflexionar en nosotros mismos, porque dice el capítulo 6, David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y allí ya tenemos algo sumamente importante y significativo, que es esto de que David intenta. ¿Sí? ¿Cuántas veces intentamos algo, pero ya la misma palabra nos dice, es un intento, no es un logro? ¿Sí? Efectivamente, a David le sucede esto. Él intenta llevar el arca, pero no lo logra. ¿Sí? Y qué frustración es cuando queremos lograr algo, lo intentamos, pero no lo logramos. Esto no se concreta. Y realmente qué feo es experimentar eso, ¿verdad? Bueno, a David le pasó, fue muchísimo más grave de lo que nosotros podemos imaginarnos. Quiero que nos concentremos en esto. Dice en el versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. En el versículo 2 dice, y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. El arca, como todos sabemos, representaba la presencia de Dios, como dice allí, la presencia de Jehová de los ejércitos en medio de su pueblo. ¿Sí? Era algo importantísimo para el pueblo de Israel. Entonces dice que David se levantó y partió. Y uno ya de movida, por supuesto, entiende la intención de David de hacer algo correcto, de hacer algo bien. Sin embargo, es muy particular lo que dice el versículo, porque dice, y se levantó y partió. ¿Sí? Como todo muy frenético, como todo muy rápido, como todo muy impulsivo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque efectivamente luego vamos a comprobar en el relato que él tuvo una intención, tuvo un deseo y la llevó a la práctica, o llevó a la práctica este deseo, concretó lo que había surgido en su corazón, en su mente. Y vuelvo, uno podría decir, bueno, pero fue un deseo positivo, hasta válido, ¿sí? Bueno, sí, pero vamos a ver justamente en la historia que hubo algunas cosas que él no pensó, no reflexionó, no tuvo en cuenta. Muchas veces nosotros también somos así. ¿Y cuántas veces, verdad? No somos del todo reflexivos, somos, podríamos decir, impulsivos, y nos dejamos llevar por lo que nuestro pensamiento nos dice, hasta teniendo buenas intenciones, por supuesto, quiero hacer esto para Dios, quiero servir a Dios de esta manera, creo que esto es lo que hay que hacer para Dios. Siempre usamos como ese latillo, ¿no? Creyendo que eso nos va a salvar, redimir de cualquier error que podamos cometer. Y no.
porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y Dios espera que hagamos su voluntad como Él quiere y no como nosotros queremos. Es una redundancia, ¿verdad? Siempre hacer la voluntad de alguien es hacer la voluntad de alguien en su totalidad. Bueno, nosotros tenemos la tendencia a hacer la voluntad de Dios como nosotros queremos, obedecer a Dios en nuestros términos, en nuestros tiempos y en nuestras formas. Dice allí que en el versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Estaban contentos, él estaba contento por lo que estaba haciendo, estaba alegre, ¿sí? Rebosaba, podríamos decir, de emoción por lo que estaba haciendo o por lo que estaba intentando hacer. Porque dice en el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. ¿Sí? Y el versículo 7 dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque había una prohibición, ¿sí? Había una orden clara de Dios de que el arca no se podía tocar. Por eso estaba fabricada de manera tal que nadie de aquellos que sirvieran en el traslado del arca podía tocarla. ¿Sí? Había unas varillas que se extendían por los lados del arca, y era eso lo único que se podía tocar, pero el arca, el cofre, la caja en sí misma, no. ¿Qué pasa? En toda esta emoción, en toda esta intención de querer llevar el arca y la alegría que le generaba a David y al pueblo, esto no se tuvo en cuenta. Esto no fue pensado, medido a la hora del traslado, ¿sí? Por eso este sirviente hace algo que no tenía que hacer, probablemente sin saberlo, sin considerarlo. ¿eh? Pero allí la situación recae sobre David. ¿Por qué? Porque el que tuvo la intención, ¿sí? Porque el que era el rey, porque el que era el responsable, era David. ¿sí? El que estaba cantando, el que estaba llevando adelante todo este proyecto, era David. ¿sí? El que fue desconsiderado, podríamos decir, fue David, irresponsable, fue David. De hecho, tanto así, dice en el versículo 8 que se entristeció por lo que pasó, obviamente, ¿no? Porque Jehová hirió a Usa, que llamó a ese lugar Pérez Usa. ¿Sí? Y allí ustedes tienen la traducción seguramente abajo, que esta frase significa quebrantamiento de Usa. Quedó una marca. De esta situación quedó una marca podríamos decir geográfica, una marca que le recordaba a David el error que había cometido, lo irresponsable que fue. Y que lo llevó, por supuesto, a reflexionar, a modificar el futuro, porque más adelante ustedes tienen que David recompone de alguna manera la situación haciendo las cosas como había que hacerlas. Y volvió a estar feliz, volvió a estar contento, a danzar delante de Jehová a medida que llevaban el arca, pero un recordatorio había, un recordatorio del error que había cometido había. ¿sí? Este lugar, como dice la Biblia, hasta el día de hoy se llama de esta manera, ¿sí? O está nombrado de esta manera o es conocido de esta manera. ¿sí? Allí quedó una marca, una señal. Yo les decía hoy, les decía al principio que ya tenía pensado hablar de la obediencia, pero que esto que fui leyendo y algo que me pasó durante el día me hizo reconsiderar la dirección del devocional, porque saben, hoy durante la mañana estuve haciendo un trabajo, un soporte de madera para la guitarra, para la pieza, y obviamente yo
yo no sé de estas cosas, voy buscando información, voy copiando cosas de internet o preguntando, ¿sí? Pero es un trabajo, podríamos decir, muy intuitivo. Las cosas salen, funcionan, quedan, están muy buenas, pero inevitablemente al no tener técnica o conocimientos apropiados, cometo errores. Errores que no siempre tienen que ver con el objeto que estoy construyendo en sí. El objeto quizás queda perfecto, sea lo que sea, queda perfecto. Pero en el caso del día de hoy quedó una marca del error que cometí. Tenía que atornillar dos partes, tenía que unir, ¿no? Dos partes de madera y las atornillé, quedaron bien unidas, firmes entre sí. Sin embargo, hubo cosas que no hice, que tendría que haber hecho, que fue agujerear, marcar. eh, eh, yo todo eso no lo hice, pero atornillé. Pero atornillé de una forma que no debía hacerlo. En un momento yo sentía que estaba haciendo mucha fuerza, pero también sentía que el tornillo giraba, que avanzaba y que la madera quedaba cada vez más firme. Entonces dije, bueno, al fin y al cabo se podía hacer así, sin agujerear, sin sacar la agujereadora, todo eso llevaba demasiado trabajo. Y que lo sigo haciendo así, marco y hago fuerza. Yo al principio pensé que realmente las cosas habían salido bien, pero en un momento empecé a sentir una molestia en la mano. Y yo sé que no, quizás no se llega a ver, aquí en el centro de la mano hay una marca roja, ¿sí? Quizás en el celular no se llega a ver. Esa es la marca del destornillador, ¿sí? De tanta fuerza que hice, ¿saben qué? Con la cola del destornillador se me generó allí una ampolla. Y me di cuenta luego, cuando terminé de hacer el trabajo, ya todo acomodado, me fui a bañar y sentí allí una sensibilidad muy particular. Los que alguna vez tuvieron una ampolla en la mano saben que es molesto, que es incómodo y que duele. El trabajo salió bien. Mi idea se concretó, pero se concretó de una manera que me dejó una marca. La marca de mi error, de en lo que me equivoqué, en la ejecución. ¿Sí? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que parecen positivas, que parecen válidas, que parecen saludables, pero lo hacemos de una manera que luego en la práctica, en la ejecución, dejan una marca en nosotros, una marca de dolor, una marca que simboliza un error? ¿Mm? Qué terrible es cuando nos equivocamos delante de la presencia de Dios. Qué terrible es cuando ese error, al fin y al cabo, significa y se convierte en una desobediencia delante de Él. Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia, sin ir muy lejos. Al hablar de David pensamos en Saúl, ¿verdad? Aquel que desobedeció y fue cortado, fue sacado de su rol. Que Dios nos bendiga a realmente ser considerados, ser reflexivos, no impulsivos, ¿sí? No intuitivos, sino que realmente podamos hacer las cosas como Dios las espera de principio a fin en su totalidad, que podamos agradar a Dios realmente buscando siempre hacer las cosas como Él espera y no como a nosotros nos parece. Dios nos bendiga, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, que siga acompañándonos como lo ha hecho hasta ahora. Nos vemos, hermanos.